Es el 22 de diciembre de 2010. La noticia aparece cuando ya está avanzada la noche. Y de inmediato se la traga el voraz rodillo compresor de los acontecimientos mundiales, transmitidos en tiempo real a las redes sociales, a las agencias de prensa. Coche bomba en Irak, atentado en Israel, tiroteo en los Estados Unidos. Demasiados hechos, en buena parte cruentos, demasiadas historias, como para detenerse en el drama que se está consumando en una remota localidad del sur de México. Allá, en la pequeña Ixtepec, un sacerdote se encuentra atrincherado en la casa refugio para migrantes que él mismo ha creado. Fuera están los Zetas. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Estamos en 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que les hacemos una propuesta literaria, un libro interesante que leer, un personaje que conocer, una historia interesante a la que acercarnos. Ese es el caso de Una vida en riesgo, espiritualidad del camino. Es el libro que hoy les proponemos y detrás un hombre, sacerdote en concreto, que quizá les suene o recuerden los que sean habituales de nuestra programación, porque hemos hecho algún programa en relación con la obra, la fantástica e impresionante obra de este hombre. Nos le va a presentar y nos va a dar algunos datos más ahora nuestro colaborador Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Hoy un libro pues bastante interesante, donde pone de manifiesto, a raíz del padre Alejandro Solalinde, la tremenda labor que está haciendo con miles y miles de personas todos los años en un sitio muy difícil como es la frontera mexicana con Estados Unidos. Eso es, él es el autor de este libro, el padre Alejandro Solalinde, que yo decía al comienzo que quizá les suene porque pues ha estado aquí en Toledo, si no recuerdo mal, el año pasado, ¿no? La última vez creo que más veces, pero la última el año pasado. Bueno, pues dinos una palabra sobre quién es el padre Alejandro Solalinde. Mexicano, nacido en Ciudad de México en el año 1945, estuvo en varias parroquias, vamos a ir luego viendo un poquito de su biografía, y pues ha recibido diferentes reconocimientos. El último pues ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz, y él en un momento concreto, fundador en el año 2007 del albergue Hermanos en el Camino, el primero de los 60 albergues que ya hay por todo México de ayuda a los migrantes, llaman ellos, que intentan atravesar esa frontera. Y en el año 2010 entra en contacto con Lucía Capuzzi, es una periodista joven, 40 años, italiana, y a raíz de él sale este libro a la luz, este libro contando un poco la experiencia del padre Alejandro y también la experiencia de Lucía los últimos años en contacto con él. En contacto con él. Bueno, pues sí, vamos a acercarnos un poquito a esta figura, que es la del padre Alejandro Solalinde, su obra en favor de los migrantes en México y este libro. Bueno, pues si te parece, no sé, empezamos por, si quieres echar un vistazo hay una cita, ¿no?, a un texto muy conocido, importantísimo, que se llama Evangelii Gaudium en este libro. Empieza el prólogo de Luci Ciotti, un italiano, diciendo que no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, esa cita del Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, donde dice que para el cristiano no simplemente vale mirar al cielo, sino que no podemos olvidar las responsabilidades que tenemos en la tierra y ese compromiso por la construcción de la justicia. Con esa introducción arranca el libro, donde dice que el padre Solalinde intenta devolver la dignidad y la esperanza a las personas que pasan por su albergue, muchas personas que pues la han perdido a raíz de las maras, como vamos a ver, y de esos narcotraficantes que intentan apresarlos para diversos motivos. Bueno, pues arrancamos, si te parece, con una experiencia tremendamente dura que relata Lucía, esta periodista italiana de la que tú hablabas, con un título, sí, muy bonito, que pone ahí el libro, ¿no? El amor es más fuerte que el miedo, ¿no? Pero detrás hay una historia tremenda con un hecho histórico, verídico, que está documentado, cualquiera lo puede comprobar, hay fotografías y hay cantidad de artículos, ¿no?, que relatan lo ocurrido aquel 25 de agosto de 2010, lo de la fosa de San Fernando. Sí, aparece una fosa donde aparecen cantidad de restos, luego lo vamos a ver el número al final del libro, y de las personas
donde pues él ya se pone en contacto con los medios internacionales. Aquello ya le estaba superando al padre Alejandro y tiene que difundir esos acontecimientos para que los gobiernos internacionales, Amnistía Internacional, pues tome cartas en el asunto. Habían sido el botín de los Z, que es uno de los grupos armados de esos narcotraficantes, los que habían incluso llegado a amenazar al padre Alejandro a raíz de descubrir y destapar a manera internacional todo lo que se estaba viviendo en México. Aquello provocó, ya digo, un escándalo a nivel internacional y él decía que yo tal vez sea un provocador como lo fue Jesús, pero dice el padre Alejandro, él era mucho más valiente que soy yo. Cuando ocurre esto, el padre Alejandro ya estaba trabajando, esto ocurre en el 2010, y el padre Alejandro ya estaba trabajando desde hace tiempo con esta realidad, y de hecho unos años antes había fundado esta obra a la que tú has hecho mención, ¿no? La de el albergue Hermanos en el Camino, que es una obra que impacta también, lógicamente, me imagino que a cualquiera nos impactaría si tuviéramos oportunidad de acercarnos a ella. Digo, le impacta mucho a esta periodista, a Lucía, ¿no? Cuando conoce esta realidad, y a ello se dedica un capítulo del libro, al albergue Hermanos en el Camino. En el año 2007 el padre Alejandro pues va caminando con un amigo y se encuentra, pues un poquito antes de 2007, perdón, él lo funda en el 2007, al lado de la vía del tren, cantidad de personas que están esperando a que pase el tren para subirse a él. Entonces esto él le remueve y decide pues fundar algo, un albergue, un sitio donde las personas se puedan refugiar. Por ese albergue, Hermanos en el Camino, pasan todos los años 20.000 personas, mayormente son de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, el 80%, que huyen de sus países hacia el norte, hacia Estados Unidos. Es uno de los 60 albergues que otros religiosos, religiosas o sacerdotes, un poco siguiendo el ejemplo del padre Alejandro, han ido fundando a lo largo de todo México. Ellos llegan allí huyendo de sus países, enfrentándose a la muerte, pero una muerte que no menos tenían en los lugares donde ellos vienen, un albergue donde ellos son acogidos, se pueden quedar el tiempo que quieran, simplemente tienen unas reglas, no pueden tener violencia dentro del albergue, no pueden beber alcohol ni pueden consumir drogas. Acogerlos era cuestión de vida o muerte, dice el padre Alejandro. Es gente que, como tú dices, en muchos casos viene con kilómetros y kilómetros a las espaldas, y lo que va buscando es una vida mejor, que en muchos casos se encuentra frustrada precisamente cuando llegan ahí, a México, y se encuentran con que en muchos casos pasar a Estados Unidos es un imposible. Y esto tiene mucha relación con un fenómeno del que el padre Alejandro, una historia, ¿no? De la que el padre Alejandro va hablando siempre que puede, que es esa imagen tan brutal, vamos a ver ahora, ¿no? Algunas fotos, ¿no? La bestia, ¿no? Que hace relación con esa historia del vial del tren que tú comentabas antes, ¿no? La bestia denomina era el tren en el cual pues, los migrantes intentan cruzar todo México. No olvidemos que México tiene 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y de sur a norte, dependiendo del lugar donde accedas, pues puedes recorrer entre 2 y 4.000 kilómetros. La gente se sube a ese tren arriba, agarrado al techo, o también entre los vagones. Ese es el mejor sitio donde pueden para intentar cruzar. Son etapas entre estación y estación de 10 a 12 horas. Llega a una estación, se bajan y tienen que esperar al próximo tren, la próxima bestia, para volver otra vez a subirse. Él se ha calculado que tarda más o menos unos 30 días, de 28 a 30 días, un mes, en cruzar todo lo que es México de sur a norte. Y en ese cruzar se encuentran pues con esos grupos y paramilitares, esos grupos de maras que llaman también, donde intentan apropiarse a los narcotraficantes, abusar de esas personas indefensas. Entonces, eso es lo que hierve la sangre al padre Alejandro para fundar ese albergue. No olvidemos que había una narcoguerra, ha habido en estos últimos, desde el año 2006, ha constatado no solamente el padre Alejandro, sino Amnistía Internacional, hasta el año 2016, en esos 10 años, 250.000 asesinatos en México en esos 10 años, más 27.000 desaparecidos. Y él apunta, aquí la autora, junto con el padre Alejandro, varios factores. Un factor es el político. Durante 71 años, hasta el año 2000, había gobernado en México el PRI,
el Partido Revolucionario Institucional, que había favorecido a la criminalidad y la había protegido dentro del país. En el año 2000 pierden las elecciones y accede al gobierno el famoso Felipe Calderón, el del Partido de Acción Nacional. Y él dice, el padre Alejandro, que va a cometer un error. Evidentemente intenta solucionarlo, pero ¿qué hace? Desde la represión militar y policial, pero no es capaz de destruir la red de apoyo que tenían esos narcotraficantes, esa red que se había instaurado incluso en el 80%, llega a denunciar, de los ayuntamientos de todo México, con lo cual seguía habiendo secuestros, seguía habiendo extorsiones, y también otro factor muy importante, que Estados Unidos había intentado derrotar a los cárteles colombianos de la droga. Ese vacío que dejan los cárteles colombianos va a ser el vacío que va a ocupar los nuevos narcotraficantes mexicanos. Se junta que el gobierno de Felipe Calderón es incapaz de eliminar esa red de apoyo a los narcotraficantes y que surgen nuevos narcotraficantes con igual fuerza o más que los propios colombianos. Estaba pensando, según hablabas, ¿no?, que es un drama doble, ¿no? Sí. El drama pues, que sufren, ¿no?, todas estas personas, todos estos migrantes, y a esto se le añade el drama de un gobierno que en unos casos es incapaz y en otros corrupto. Sí. En otros hace la vista gorda e incluso es connivente con estas redes de las que tú hablabas. Están completamente untados, podríamos decir, las mordidas que dicen en México, para que un 80% de ayuntamientos estén apoyando de alguna u otra manera o haciendo la vista gorda a estos narcotraficantes, es bastante fuerte. Es curioso cómo apunta como no es tanto el negocio de la droga con estos migrantes, sino han surgido una serie de negocios. Llega a apuntar 22 negocios ilegales a raíz de estos migrantes. Muchas veces estas personas pues están completamente desatendidas, y entonces ese negocio va a mover 50 millones de dólares al año, solamente en México. ¿Qué hacen con ellos? Desde la prostitución, desde los chavales pequeñitos para las adopciones ilegales, hasta el tráfico de órganos, donde tienen precio los riñones, tienen precio los hígados, y incluso en internet se pueden conseguir. Ciertamente. Bueno, vamos a avanzar, Antonio, hasta un sitio, ¿no? Hay un sitio que le impacta a Lucía, ¿no?, y al que se dedica un capítulo en el libro, que es Ixtepec, no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Ixtepec, a eso le dedica a Lucía un capítulo, ¿no? Por lo que ella ve cuando llega allí, ¿no?, y lo que se encuentra allí. Sí, Ixtepec es uno de los muchos lugares donde, en este caso, donde está el albergue del padre Alejandro, donde pues es una calle, dice que es un entramado anárquico de calles empedradas, donde una pequeña ciudad, donde recibe, ya digo, 20.000 personas solamente ese albergue al año, con lo cual podemos suponer lo que eso significa para ese grupo de personas. Por eso ya cuando, a partir de la conversación telefónica con el padre Solalinde, decide marchar allí, pues eso le cambia completamente su vida, y decide también que la causa del padre Alejandro sea también su propia causa. Una causa que la convierte, pues eso, ciertamente, como venimos diciendo, en una valiente también. Hay que tener valor para secundar al padre Alejandro en esta obra. Entre otras cosas, por esto que vamos a comentar ahora, ¿no? Ella, ¿por qué hay un capítulo dedicado a el matadero centroamericano? Hay un capítulo llamado así, ¿no?, el matadero centroamericano. Sí, las maras, las famosas maras que van a surgir en los años 80 en Los Ángeles. Resulta que en el año 1992 el gobierno norteamericano decide reubicar a muchos chavales que vivían en esas calles de Los Ángeles, intentando también eliminar las maras, y los reubican, pues hemos dicho, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Son chavales que allí no tenían familia, y las maras se van a convertir para ellos, llevadas desde Estados Unidos a esos 3 países de Centroamérica, en el único lugar que ellos tienen como referencia. La mara va a ser su familia, y esos grupos van a llegar incluso pues a convertirse en auténticas, como guerrillas. Al final el gobierno las ataca y solamente sobreviven 2 grandes maras, que son la mara Salvatrucha, la llaman, y la mara Barrio 18, que esas maras van a ser las que se van a aliar, se van a asociar con los narcotraficantes mexicanos para llevar todo tipo de extorsión a los migrantes que pasan por México. Y a partir de aquí hay una auténtica guerra, de lo que estamos hablando, de una auténtica guerra. Una auténtica guerra y una cacería a lo largo de toda la frontera.
Estados Unidos llevó a cabo el Plan Frontera, que llamaron con México, para contener esa migración. Entonces decidieron detener a los centroamericanos en el comienzo del viaje, no esperar al muro del norte, sino al comienzo de México. Pero ¿qué sucede? Que eso hace que los migrantes busquen otros lugares, muchas veces mucho más apartados e incluso, aunque parezca mentira, mucho más inseguros. Y es ahí donde las maras van a encontrarse a personas completamente desvalidas, ya en pequeños grupos, y los van a secuestrar. También hemos hablado antes de la cantidad de extorsiones, los secuestros que se hacen pidiendo a sus familiares, bien si tienen amigos o familiares en Estados Unidos o en los países donde viene, entre 2 y 7.000 dólares, lo cual no te garantiza el pago que los devuelvan con vida. Por no hablar, Antonio, de que ese es un dato, no sé si tú le has visto o le tienes, sería impresionante preguntarle esto al padre Solalinde, ahora que estamos aquí tan sensibilizados con ese tema, ¿no? En nuestro país, el tema de las violaciones o de las agresiones, ¿no?, sexuales a mujeres, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que serían incontables. Hay la inyección que llaman Anti-México. Es una inyección que tiene una durabilidad de 90 días, un anticonceptivo que tiene cantidad de efectos secundarios, que las mujeres, el 40% de las mujeres que emprenden ese viaje hacia Estados Unidos, por $3 en cualquier farmacia de esos países de Centroamérica pueden comprar la inyección, se la ponen y los dura... ¿La conocen así como has dicho? La Anti-México. Inyección Anti-México. Se llama la inyección Depo-Provera, pero conocida muy vulgarmente como Anti-México. Entonces, el efecto de 90 días con cantidad de efectos secundarios, pero ellas ya dan por supuesto de que tienen que pasar por ahí para llegar a un sitio mejor. Entonces ya dan por supuesto pues, que van a ser violadas, como infinitud de ellas, un porcentaje elevadísimo. Hemos dicho que el 40% accede a esa inyección, pues son violadas. Es verdaderamente tremendo, sí. Y luego está el tema del tráfico de órganos, ¿no?, que tú has comentado también. En muchos países de América eso está legislado. Hace unos años en Perú un riñón valía en torno a 18.000 dólares americanos, más o menos unos 16.000, 17.000 euros. Pero es que aquí en el mercado negro llegan a pagar hasta 100.000 dólares por riñones, por hígados, incluso se pueden comprar online. Entonces, todo eso llevó a la fosa que hablábamos antes, San Fernando. Descubrieron una fosa donde había 253 cuerpos y habían restos, los habían troceado, sí, podríamos decir, 14.000 trozos de cuerpos humanos de 253 cuerpos. Y eso fue ya el detonante que al padre Alejandro pues, les llevó pues, a difundir todo esto para que Amnistía Internacional y los diversos países tomaran cartas en el asunto. Bueno, y aquí vamos ya a un momento bonito, ¿no? Una evocación de un texto muy conocido del Evangelio de San Mateo, ¿no? El momento final, el juicio final, ¿no? Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, cuando te vestimos, cuando te vimos desnudo y te vestimos, cuando te... Y él aquí hace si quieres, un paralelismo, un juego, ¿no?, de palabras, cuando te vimos inmigrante, ¿no?, y te recibimos en nuestra casa, ¿no? Es muy curioso porque todo esto estamos hablando del año 2005, este texto, el padre Solalinde. No olvidemos que él nació en el año 1945, ya tenía su edad. Entonces, cuando uno se acerca a la figura del padre Alejandro, una infancia pues queda huérfano gracias a un hermano suyo, Raúl, que trabaja, le puede pagar estudios, estudia primero arquitectura, lo deja. Él decía que los primeros años, los años de adolescencia y de juventud, entra en contacto con un grupo que él dice que es parafascista y un grupo anticomunista, el Yunque, que yo pensaba que era un grupo actual. Pues él ya, en México en aquella época ya existía el Yunque. ¿Estamos hablando de cuándo, por tanto? De los años 60, a principios de los 60. Los años 60. Ya existía en México el Yunque. Grupo, vuelvo a repetir, parafascista y anticomunista. Él abandona ese grupo, deja el primer año de arquitectura y entra al seminario de México, perdón, de los Carmelitas. Es cuando estamos en el pleno Concilio Vaticano II, y él se da cuenta de que los carmelitas mexicanos estaban aceptando el concilio, pero de manera muy lenta, le iba un poco más rápido, y los propios carmelitas le invitan a dejar el seminario, va al seminario de Ciudad de México y entra en contacto con los sacerdotes operarios diocesanos, fundados por el beato Manuel Domingo y Sol. Allí está unos tiempos con ellos, pero él se da cuenta de que también la ahogaba, y termina la carrera viviendo en un piso con unos cuantos compañeros, porque necesitaba el contacto con el mundo, el contacto con los laicos. El obispo de Toluca es el que le va a ordenar. Él luego, una vez que es ordenado por el obispo, es mandado a diversas parroquias, pero en el año 2005
él pide al obispo que le mande al lugar más pobre de su diócesis, y es ahí cuando él va a empezar a enfrentarse con esta realidad de los migrantes en el 2005, el albergue de Funda 2 años después. ¿Y por qué? Aunque nos lo podemos imaginar, y seguramente que los que nos estén siguiendo también, ¿no? Pero él hace mención, después de ese momento, unos años después, en el 2008, a lo que él llama el peor año de mi vida. El albergue llevaba fundado 1 año, él ya estaba denunciando, y él cuenta que el grupo Z fue una noche que estaba dispuesto a matarme. La noche del 24 de junio del año 2008, 100 personas se acercan al albergue, 100 personas al frente de las cuales estaba el alcalde del pueblo y el jefe de la policía, acusándole absolutamente de todo y dispuesto a quemarle. Él dice, ya no era un crío, salió delante de ellos y el Espíritu Santo me infundió su fuerza, y dije, si queréis quemar algo, quemadme a mí. Evidentemente el albergue era muy pobre. El albergue se va reconstruyendo con ayuda de ONGs internacionales, también habla de que se va reconstruyendo cada día, se va incrementando con ayuda de donativos particulares, pero en aquella época no era nada, simplemente una capilla, que es lo único que se conserva actualmente del albergue primitivo, y poco más, chapa, poco podía arder. Y él dice, si queréis, quemarme a mí. Se marchan, pero es amenazado en varias ocasiones, tanto llega a las amenazas que actualmente, a petición también de la señora presidenta de entonces Felipe Calderón, le ponen 4 guardaespaldas con 2 coches que están continuamente velando por él. En algunas ocasiones ha tenido que abandonar México, venirse a Europa unos cuantos meses y luego regresar cuando las cosas se están calmando. Pero aquel en 2008 fue cuando él experimentó esa cercanía de que venían a por él y que podía ser el final de su vida. Pero él lo aceptaba como la voluntad de Dios, porque cuando hicimos uno de estos, a mí me lo hicisteis, él lo ve así. Sí, es un poco un llevar lo que significa el dar la vida hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y hay otra cita con la que el libro concluye, ¿no? Otra cita del Evangelio de San Mateo también, ¿no? Haciendo referencia a cómo el mismo Jesucristo, ¿no? Jesucristo que ha venido a dar la vida en rescate por muchos, ¿no? Y él hace referencia a eso como diciendo, bueno, pues es que yo lo que quiero vivir es esto, ¿no? Lo que significa esto. Él siente el apoyo también del Papa Francisco, porque el Papa Francisco, no olvidemos que estuvo en Ciudad Juárez en el año 2000, en febrero del año 2016, el Papa aterriza allí y dice una misa donde está ese muro que separa las 2 Américas, y una frase muy interesante de la homilía, el Papa Solalinde, al Padre Alejandro, se la aplica a sí mismo. El Papa decía en aquella homilía, sé del trabajo de tantas organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de los migrantes, sé también el trabajo comprometido de tantas hermanas religiosas, de religiosos y sacerdotes, de laicos que se la juegan en el acompañamiento y en la defensa de la vida, asisten en primera línea arriesgando muchas veces la suya propia. Con sus vidas son profetas de misericordia, son el corazón comprensivo y los pues acompañantes de la Iglesia que abre sus brazos y los sostiene. Entonces él se siente plenamente identificado con el Papa, aunque apunta que le duele muchas veces la incomprensión, incluso la envidia de obispos y sacerdotes, incomprensión de laicos, le duele, pero él había estado con él, también un dato curioso, con el padre Óscar Romero, 6 meses antes del asesinato, el 24 de marzo del año 1980, del padre Romero. Óscar Romero pues había estado con él y él se siente también identificado con esa causa, la causa de los pobres, y con tantos mártires, no solamente de los primeros siglos, sino también con que él ha convivido con ellos en el siglo XX y en el siglo XXI. Antonio, no hay más tiempo, ¿eh? No hay más tiempo, así que vamos a cerrar nuestro programa de hoy, como lo hacemos siempre. Amigos, el libro que les recomendamos hoy es este, ¿no? Un libro del padre Alejandro Solalinde y de Lucía Capucci, Una vida en riesgo. Les invitamos a que se acerquen a conocer la historia de este hombre, un sacerdote que yo creo que se puede decir que está dando la vida, ¿no? Dando la vida hoy por quienes más lo necesitan, en concreto en México. Antonio tiene la última palabra, y con estas palabras de Antonio y de este libro cerramos hoy nuestro 49 más. El texto lo encuadramos dentro de lo que él llama la segunda conversión en su vida. Dice, la palabra y los pobres llevaron a cabo una segunda evangelización en mí, la más auténtica. Por fin aprendí a ver la vida desde otra perspectiva, la de los pequeños, la de los frágiles, la de los últimos, la de Jesús. Una perspectiva en la que no se desencadena a nadie.
Los discapacitados, por ejemplo, tenían un sitio de honor en la comunidad india, y es que la pobreza obliga a lo esencial y hace comprender que solo juntos se tiene alguna esperanza de seguir adelante. Así pues, comprendí que lo superfluo me había impedido ver verdaderamente la realidad durante demasiado tiempo. La renuncia a las comodidades ya no era para mí un sacrificio, sino una necesidad para llegar al núcleo central. Si no tienes miedo a perder objetos, riquezas, confort, eres libre. Libre de dar y de darte. En el servicio estaba experimentando yo la alegría verdadera. Estaba aprendiendo a comprender por vez primera realmente a los otros y a comprenderles les amaba. Yo había cambiado. Mis padres también se dieron cuenta.